Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Mauricio Merino, que está en este estudio nuevamente para conversar, en este caso, sobre el futuro que no tuvimos. Mauricio Merino, pues, ha escrito un libro que es... Bienvenido. Gracias, Carmen. Crónica, ¿qué cosa? Del desencanto democrático. Pues porque lo hubo y está, creo que, suficientemente documentado. ¿Lo hubo en pasado? Sí, porque, es decir, lo que quiero decir es que este libro se refiere a algo que sucedió, en mi opinión, entre el 31 de octubre del 2003, me parece que hay una fecha para poder situar el asunto, y el 1 de julio del 2012. Es decir, es una crónica de un periodo que yo encuentro que es el periodo del desencanto con el régimen democrático recién nacido del país. 9 años casi justos, 31 de octubre del 2003, cuando se rompe el pacto que dio lugar al cambio electoral del país, que a su vez propició la creación del régimen de partidos en México. Tú recordarás que ese día en la Cámara de Diputados no se logró integrar un nuevo Consejo General del IFE por consenso. Ese día el PRD quedó fuera, se marcó una ruptura ya franca, abierta, entre el presidente de la República, entre Fox y Andrés Manuel López Obrador. El PRD salió de toda negociación y se creó un clima de tensión que a partir de ese momento empezaría a dar tumbos en la creación de instituciones, de acuerdos, y más bien empezó a ser cada vez más notable por sus desacuerdos, por los conflictos que produjo y por los momentos, digamos, especialmente subrayables de ese periodo, que no tardarían mucho tiempo. Apenas en el 2006, pues vivimos uno de los mayores momentos de desencanto democrático de los últimos años, con la elección de aquel año. Tú fuiste parte de la autoridad electoral, tú fuiste parte precisamente de lo que fue un consenso de las fuerzas políticas para el nombramiento de las autoridades electorales, del árbitro electoral, nada más ni nada menos, en nuestro país, y formaste parte precisamente de lo que fue un punto fundamental de esa expectativa, esperanza democrática, a partir precisamente de la autonomía del árbitro, el retiro del gobierno como parte directa de la organización, supervisión y sanción precisamente de las contiendas electorales, que, como dices, el 31 de octubre de ese 2003 tuvo un accidente trágico para la democracia, que se rompió. ¿Y por qué se rompió? El conjunto de cosas que hicieron que no perdurara algo fundamental, que es el consenso para el nombramiento del árbitro electoral. Lo que yo encuentro es una obsesión electoral, en efecto. Hay un principio del cambio democrático que parte de nuevas instituciones electorales, de nuevas normas electorales y prácticas, déjame ponerlo así, que también importan mucho, que van orientando a los partidos políticos e incluso a la gente, a los electores. Nos orientan a todos esas prácticas electorales. Nos dan una suerte de cultura política que no habíamos tenido en prácticamente toda nuestra historia anterior. Pero esas prácticas, esas normas, esas instituciones electorales son eso, son prácticas para distribuir el poder político. Cuando sucede la transición democrática, que sí que la hubo en México, es decir, hubo un cambio de régimen, sucede a través de la vía electoral. Se reparten los puestos, dicho de la manera más simple posible. Se distribuye el poder político. Se distribuye el poder político, hay gobernadores, alcaldes, diputados locales, se recompone la vida política del país a partir del eje de los propios partidos políticos. Un sistema de partidos políticos. Un nuevo régimen de partidos. Eso es lo que vio nacer el país en aquellos años previos al 2003. Lamentablemente, el impulso de esa forma de transitar a la democracia no dio un paso hacia adelante para construir otro tipo de instituciones políticas que arraigaran
las prácticas, las normas, la cultura democrática de la que estoy hablando, no solo en el reparto del botín, por decirlo descarnadamente, sino en la forma de ejercer el poder político. ¿Botín le llamas al poder político? Al poder político, a los puestos, a los presupuestos y a los supuestos, si no juego con las palabras, con las que se ejercen esos dineros públicos. Bueno, se repartieron todo eso. Los partidos políticos se consolidaron como la clave del nuevo régimen político, pero nunca pudimos dar el paso hacia otro tipo de instituciones que, insisto, consolidaran el ejercicio democrático de la autoridad. Por eso el 31 de octubre del 2003 es importante, cuando lo único que teníamos, que era un pacto electoral, se rompe, pues lo que tienes es prácticamente la tierra de nadie, que es exactamente lo que vimos a partir de ese momento, que desemboca en el 2006, en el fraude del 2006, en la guerra electoral. La polarización enorme. La polarización enorme. En el principio de la interlocución política, sí, durante un sexenio. Sí, con un presidente Calderón que llega en condiciones francamente muy frágiles al poder político, que además impone... Y un líder político que desconoce ese mandato. Un líder muy importante. Que es López Obrador, y que en ese caso tienes un país quebrado. López Obrador de 2006, lo digo con todo respeto, no es el López Obrador del 2012 ni del 2013. Es en ese momento el líder político más importante de cualquier tipo de oposición que se haya presentado que en el país. Que desconoce el mandato de Calderón durante todo el tiempo. Al régimen en su conjunto, ya no solo al mandato de Calderón. El paso que da Andrés Manuel es todavía más grave. Andrés Manuel desconoce, recordarás, sus instituciones. Es decir, esto se ha discutido y aclarado 1000 veces, pero en ese momento el argumento era: lo que tenemos como criterio democrático en este país no sirve. Y entonces, bueno, a lo largo de estos años, estos 9 años, Carmen, lo que uno puede ir viendo, y uno, en fin, cuando yo ya lo veo junto, me parece digno de verlo. El futuro que no tuvimos. Pues el futuro que no tuvimos. Promesas como la de la profesionalización del servicio público se caen prácticamente por completo, precisamente por esta idea de la captura de los puestos y de los presupuestos. Buenas noticias como la de la transparencia, que fue algo que sí sucedió todavía en un periodo, digamos, intermedio entre el final de la transición electoral y el principio del periodo del desencanto. Surge el IFAI. Bueno, en el camino se va entorpeciendo, deteniendo, la PGR levanta cualquier cantidad de restricciones, el sistema de administración tributaria hace lo mismo. Vemos cómo los gobernadores de los estados tienen ya no restricciones del viejo cuño enfrente, sino un espacio más o menos libre para poder desplegar sus respectivos poderes. Y entonces depende de las cualidades personales de cada gobernador lo que va a suceder en cada una de las entidades. Virreyes les han llamado. Virreyes que a veces son verdaderamente de horca y cuchillo, ¿no es cierto? Hay casos como el de Mario Marín, por citar el emblemático, que se vuelven verdaderamente ejemplos de lo que un sistema democrático nunca podría ser, y que sin embargo tienen todo el espacio para actuar, porque no hay restricciones, no hay contrapesos institucionales para que eso pueda suceder. De manera que en esta crónica también se advierte lo que tú seguramente habrás visto con más profundidad, como ese aparato político que es el predominante ante la ausencia de una institucionalidad democrática consolidada, pues va regresando paulatinamente a los mandos. Ya para el año 2009 es muy evidente, este libro da cuenta de esos episodios, de esos datos, como el PRI prácticamente ha regresado al control de la mayor parte de las entidades federativas, prácticamente ha controlado ya el Congreso de la Unión y ya está incluso anticipando la candidatura del ahora presidente de la República, Peña Nieto. Desde el 2009 es ya muy obvio que el peso específico del PRI
tendría el privilegio, digamos, por encima de cualquier otro de los aparatos políticos con los que competiría en 2002. Ahora, Mauricio Merino, en esta parte de la historia que estás refiriendo, es el PRI, pero no solo es el PRI asociado a los muy comúnmente llamados poderes fácticos. Sí, correcto. Entonces tenemos un fenómeno político que no se había registrado en nuestro país de esa manera, que es efectivamente los espacios que va recuperando el PRI, desde luego en las elecciones locales, etcétera, pero en este proceso que tú llamas de desajuste de lo que sería la ruta democrática, se fueron abriendo espacios ocupados precisamente de diferentes maneras. Una de esas consecuencias ha sido el crecimiento de los llamados poderes fácticos e incluso actuaciones de espacios de poder que se derivan, por ejemplo, de la televisión o de otros espacios de poder como un sindicato magisterial u otros, ¿no? Pero particularmente estos, que hacen apuestas políticas distintas a las que hacían en el régimen anterior. En este tramo de país vemos cómo hay inversiones políticas y actuación directa que incide en la construcción de candidaturas, entre otras la presidencial. Sí, los poderes fácticos en efecto se convierten como los aparatos políticos de partido en actores principalísimos de un régimen. Ya no solo acompañantes de... ya son parte de la operación política cotidiana. Estoy absolutamente de acuerdo. Y en esta crónica... Toman espacios orgánicos de la estructura política. Yo creo que hay 4, de hecho, que se identifican a lo largo de esta crónica. Déjame hacer la pausa y no nos cuentas. Sí. Venga. Mauricio Merino, regresamos en esta conversación sobre el futuro que no tuvimos y esta revisión tan puntual, tan crítica, tan aguda que estás haciendo de lo que pasó de lo que ha pasado en México. Tú tomas de referencia este 31 de octubre de 2003 a los 9 años que transcurrieron y te quedaste en el punto de enunciar y analizar 4 elementos. Bueno, 4 poderes fácticos, decíamos, que en efecto se empezaron a incrustar en la vida política del país, independientemente de lo que las normas formales establecían. Y creo que son muy identificables. No digo que sean los únicos, pero ya los mencionabas. Desde luego, el poder de los medios, y particularmente las televisoras privadas, Televisa, TV Azteca por delante. Son poderes fácticos a todas luces. Hay una construcción, hay una alianza entre las televisoras, particularmente Televisa, y el PRI para proponer a Peña Nieto como candidato. Proponer, construir, hacer avanzar como candidato. Es una alianza explícita en las pantallas de la televisión y a la vez es un poder muy poco regulado. Por eso es fáctico. Es decir, es fáctico en tanto que no juega con las reglas del mercado, con normas establecidas por el Estado, sino que juega a partir de negociaciones políticas directas. Y no tiene mandato para ejercer ese poder. Y no tienen, obviamente no tienen mandato para ser fáctico, pues no tiene mandato para ejercerlo. Luego tienes a los sindicatos del Estado en particular. Yo no diría a todos los sindicatos, sino a los sindicatos del Estado en particular. Creo que es innecesario extenderme más de la cuenta en el Bester Gordillo como el personaje emblemático de ese poder. No es el único, pero es el emblemático. Es la creación del PANAL, su intervención ya directa en la representación política, sus juegos de amor y desamor con todos los partidos. Calderón, pero con Felipe Calderón en particular, ¿no? Nunca quedó claro realmente cuánto aportó para la elección del 2006, pero sí quedó claro lo que pagó Felipe Calderón por esa aportación, por ejemplo. Me parece que hay además un tercer poder fáctico más diluido, pero muy presente, que son los grandes empresarios de este país. Yo no excluiría a Carlos Slim, no excluiría a los Servitje, no excluiría a los grandes empresarios de este país, que acaban siendo los que controlan a las empresas, a los órganos reguladores que se supone que deben someterlos a las normas del Estado. Es muy evidente que la expansión de estos grandes empresarios no solamente obedece a su audacia, que la tienen, y a su propio
mérito, sino que han encontrado en el Estado una no regulación o no regulación suficiente para poder avanzar sus negocios, las telecomunicaciones muy por delante en este juego. Y el último, y sin duda el más delicado y el que mayor daño nos ha hecho y el que seguramente ha producido mayores desencantos en el país, que es el crimen organizado, que es otro poder fáctico. Le llamamos de otra manera. Y no sabemos bien a bien, lo puso muy bien Fernando Escalante en un artículo reciente, de qué hablamos cuando hablamos del crimen organizado, pero lo sentimos todos, sabemos que está ahí. ¿Y qué está ahí? Y sabemos que ha desafiado la justicia, sabemos que ha desafiado a los poderes locales, que ha tomado alcaldías, que ha sometido gobernadores, que ha exigido la salida a las calles del ejército mexicano y que ha producido este enorme caudal de víctimas, de desaparecidos, de daños, ¿no? que el país sufrió durante el periodo del desencanto. No es que hayan surgido de manera espontánea, quiero decir, no suceden todos estos poderes fácticos en ausencia de una circunstancia que hace posible que existan. Quiero decir, el desencanto es apenas una forma suave de decir lo que pasó en el país en los últimos 9 años. Y si lo dices de forma dura, ¿qué le llamarías? Bueno, es una ruptura del régimen democrático. ¿Una tragedia? Pues sí, es una tragedia porque había una promesa democrática final del siglo XX que se consolidó como promesa en la alternancia del año 2000, que duró todavía como bono democrático en los primeros años del gobierno de Vicente Fox, hasta que, insisto, a partir de la ruptura de los acuerdos originales en materia electoral, se viene abajo este régimen que nos habíamos prometido. Y hoy estamos de vuelta, Carmen, sí, ojalá con un toque de esperanza para volver a empezar, pero estamos de vuelta. O si bien estamos, como piensan algunos críticos y escépticos, frente a una manera suave de reinstaurar las viejas formas políticas con un rostro más amable en un contexto distinto al que dominó durante 70 años el régimen político mexicano. Esa es la moneda en el aire, de la cual te pregunto después de la pausa. Entramos en la parte final, Mauricio Merino, de esta muy interesante conversación sobre el futuro que no tuvimos. Y bueno, pues cerramos la conversación con este tema que has puesto a la mesa, que desde luego es obligado. ¿En qué momento político estamos? ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuáles son los enigmas? Desde luego los retos y los riesgos y oportunidades. Es un momento clave que se vive, lleno de luces, lleno de espejos, ¿no? Y de interrogantes. Mira, la verdad, Carmen, es que no me atrevo a armar un rompecabezas, no tengo una idea clara de cómo se juntan las piezas, pero alcanzo a ver algunas de las piezas. No te ofrezco mucho más que eso en esta respuesta. Veo, en principio, obviamente el regreso del PRI. Ya está aquí. Digo, ya regresó. Exacto. Y es el PRI. No, quiero decir, no hay que engañarse, es la vieja guardia política con toda su experiencia, con toda su sapiencia política, con todo su pragmatismo. Es un partido no ideológico, esto no hay que perderlo de vista, es un partido basado en el pragmatismo. El PRI no puede ser calificado como izquierda, derecha, centro. ¿Nacionalista ya no? No, siempre nos tropezamos con esas clasificaciones porque en realidad el PRI es pragmático. Ya Juan Linz hace muchos años lo había calificado como una mentalidad más que como una ideología, ¿no? Una mentalidad que está asociada al uso pragmático del poder, a la toma de las oportunidades para ejercerlo. Y yo creo que lo que el presidente Peña Nieto está haciendo, incluso con acierto en varias de las decisiones que está tomando, responden a ese mismo olfato pragmático que ha caracterizado al PRI durante buena parte de su historia. Una segunda pieza es la existencia de un régimen de partidos. A pesar de todo, tenemos un PAN, a pesar de todo hay un PRD, a pesar de todo hay una izquierda consolidada,
A pesar de todo está Andrés Manuel armando Morena. Apostando para un partido nuevo. Apostando por un partido nuevo. A pesar de todo hay otros actores en disputa. Déjame añadir también al zapatismo, que ha regresado también a colocarse una vez más en la escena pública en estos días. Es decir, hay distintos actores políticos que rediseñan el viejo régimen. No es el régimen priista clásico, no puede ser, es un régimen diferente. Ahora, la potencia que tienen estos aparatos políticos frente al aparato político del gobierno, de sus alianzas, de su experiencia y de lo que gobiernan vis a vis con lo que gobiernan los demás, pues es mucho menor. Es decir, PAN y PRD tienen mucha menor fuerza, esa es la verdad, que el aparato político que conquistó la presidencia de la República en el 2012. Se firma un pacto político con casi todas las fuerzas políticas, sin la que representa Andrés Manuel López Obrador y esa parte de la izquierda, pero en la primera página del pacto político se enuncia que el Estado deberá someter a los poderes fácticos. Y se dice con sus letras eso. ¿Qué va a suceder? No sabemos del todo. Pero uno de los grandes enigmas y preguntas es: ¿qué realmente va a hacer este PRI que regresa a Los Pinos respecto a esos poderes fácticos que le ayudaron a ingresar de regreso a Los Pinos una vez que ya está en Los Pinos? Esa es la gran pregunta hoy. Es que hay otra parte de la respuesta que sueno ambiguo y deliberadamente lo seré, Carmen, pero la verdad es que depende de dos cosas que están en la ciencia política desde el principio y en la teoría política desde el principio. La vida política no se resuelve sin personas de carne y hueso. Los individuos importan tanto como las instituciones. Si no todo es un diseño de normas, no todo son leyes, no todo son pactos. La carne y el hueso. La carne y el hueso es fundamental. Lo que quiere decir este libro es: se acabó un periodo que duró 9 años, el regreso del PRI nos marca una nueva etapa que ahora mismo está empezando. Ahí habrá nuevos y viejos actores políticos que probablemente jueguen un rol distinto. Viejos hechos nuevos también. Probablemente. ¿Cómo va a jugar esa nueva clase política en esta etapa? Es todavía un enigma. Nos anuncian en principio la intención de reconocer sus debilidades y de reconocer el desencanto que produjeron antes. Eso es el pacto, un reconocimiento explícito de que la forma de hacer política durante los últimos 9 años se acabó, no dio resultados, obviamente. Es decir, tiene que darse un entorno, parece que puede ser propicio, para que estos acuerdos se materialicen en clave democrática. No ya en clave de captura del poder político, ese es el tema. En clave de botín y en clave de reparto de privilegios y prebendas, como vino sucediendo antes, sino en clave de construcción democrática. Si tú me preguntas, ¿eso va a ser posible? No tengo ni la más pálida idea. Mauricio Merino, gracias. Y bueno, pues aquí está circulando El futuro que no tuvimos y todos estos temas. Gracias nuevamente. Y a usted que nos permitió acompañarles en esta noche, pásela bien. Hasta aquí.